Damos gracias a Dios por este tiempo. En el mundo ya pasó el algarabío. En Iztapalapa ya golpearon y azotaron a alguien y se hicieron diferentes representaciones que distan mucho de la realidad. Y a lo mejor usted vio esa película llamada La Pasión de Cristo, que también ahí se equivocan en algunas cuestiones, pero bueno, lo más confiable es la palabra de Dios. Por eso es bueno que usted lea, porque luego salen en medio del proceso de la muerte y crucifixión de Jesús algunos elementos que no existen y que el mundo los ha levantado para levantar ciertas religiones. No existe, le voy a decir que no existe aquel llamado manto donde está el rostro de Jesús. Ese no viene, en la Biblia no viene ni dicho, ni escrito, ni mencionado, sino son agregados de los cuales la gente le ha puesto al paso del tiempo. Pero lo que sí queremos darle una continuidad al mensaje de la semana pasada, pero vamos a hacerlo muy práctico, vamos a hacerlo muy digerible para usted. Y qué bueno que está aquí, me da gusto verle. Algunos todavía están allá bronceándose en Cancún o no sé en dónde, o en la Riviera Maya, o yendo por las calles de Guanajuato, no sé por dónde, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que está usted aquí. La realidad es que Jesús, Él es nuestra Pascua, y Cristo, esa Pascua ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiero hablarle de la segunda parte de la Pascua, que en realidad Jesús viene a modificarla para nosotros. ¿A qué me refiero? A que ya no era necesario traer un cordero, degollarlo, vertir esa sangre sobre unos tazones, abrir al cordero, quitarle su piel. Por eso dice Isaías que Él fue azotado, el castigo de nuestra paz, para que tú y yo tuviéramos paz, fue sobre Jesús. Y luego dice, por su llaga hemos sido curados o hemos sido sanados. No dice llagas, no habla en plural, sino habla en un singular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los azotes que recibió Jesús, la afectación a su cuerpo, su espalda, ya no se definían llagas o aberturas, sino era como si estuviera ya expuesta en carne viva. Por supuesto, su espalda ya no traía piel. Él ya llegó a la cruz, llegó desangrado. Después el proceso en que Jesús empieza la presión en su vida, recuerda aquel lugar de Getsemaní, ese lugar donde Jesús fue a hacer. ¿Qué fue a hacer ahí? Jesús, ¿qué fue a hacer? Orar. ¿Y qué le dijo el Señor? Señor, si quieres que pase de mí esta copa, o sea, este evento, esta situación, pues hágase tu voluntad y no la mía. Jesús hasta el final siempre su posición fue: hágase tu voluntad y no la mía. Y en ese momento habla la Escritura que Jesús empezó a sudar, ¿qué? Gotas de sangre. Técnicamente, biológicamente, médicamente, se habla de una situación cuando se está en una extrema presión, se está pasando por un momento de alta crisis, el cuerpo empieza como a que algunas microvenas empiezan a romperse, y es lo que le pasó a Jesús. La realidad es que Jesús estuvo bajo mucha presión. Recuerde, Jesús es Dios, pero Jesús también fue hombre en su momento. O sea, Él sufrió, la realidad es que Él sufrió, pero no nada más sufrió en un aspecto físico,
sino créame, sufrió en un aspecto emocional, porque él ya sabía que iba a ir a morir. Y él dice la escritura que levantando su rostro, erguió su rostro y se dirigió hacia Jerusalén, donde él sabía que iba a ser entregado. Ahora, emocionalmente fue traicionado, fue entregado por alguno, amén, amén, fue entregado por alguno que lo consideraba como parte de su gente fiel, su gente cercana, su gente de confianza, aquel que comía de la mesa con Jesús, aquel que dormía en el mismo espacio donde Jesús dormía, aquel hombre o aquellos 12 hombres que estuvieron al lado de Jesús viendo milagros maravillosos, porque el reino de los cielos se había acercado a través de Jesús a la tierra. Pero Jesús entrega su vida, nadie se la quita, Él la da voluntariamente. Y esta segunda parte del mensaje de la Pascua, en el Antiguo Testamento, la Pascua, la Biblia, claro, ahí contiene lo que son las fiestas. Entre ellas está la Pascua, que es de alta importancia. Y en la Pascua fue la única fiesta judía que Jesús escogió para celebrar su despedida con sus discípulos y para instituir lo que no se conocía, pero a partir de ese momento Jesús instituye lo que se le llama la Cena del Señor. No existía la Cena del Señor, existía la Pascua, sí. Era todo un proceso de poder escoger al que se iba a sacrificar al corderito. Y Pascua, acuérdense que la Pascua se empieza a celebrar cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y Moisés ya lo estaba sacando, librando. Y la última plaga, el último juicio que iba a venir de Dios en la tierra de los egipcios, hacia los egipcios, era la muerte de los primogénitos. Y la única manera en que la muerte el ángel de la muerte, que iba a ser enviado a todas las casas en aquella región de Egipto, la única manera en que el ángel no entrara a esa casa era a través de la celebración de la Pascua. ¿Qué era esto? Escoger un cordero perfecto, jovencito, no ya viejo el cordero, tenía que ser de un año, tenía que estar jovencito. Usted ve a algún animalito y ¿qué dice? Un año de un animalito es como no, un año de humano es como 7 de perrito, ¿cómo es? Ustedes que saben de eso, ¿verdad? O sea, ves a un perrito que tiene 10 años y dices, este tiene como 60 o 70 años o no sé, ¿verdad? O sea, a comparativa del ser humano. Entonces un corderito de un año ya era un corderito joven, un corderito sano, un corderito listo, preparado, y tenían que prepararlo para la Pascua. Y Pascua quiere decir pasar sobre, extender las alas, salvar o dar protección. Y entonces el ángel de la muerte iba a pasar sobre aquel lugar, y si las puertas, los dinteles y los postes de la puerta no estaban cubiertos con esa sangre de ese corderito, ¿qué iba a pasar? El ángel de la muerte iba a entrar a ese lugar y iba a morir el primogénito. Entonces, el cordero de Dios, el cordero de la Pascua, debería ser un animal sin defecto, debería estar en la flor de su vida alrededor. Digamos, comparémoslo con Jesús. Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años. Un joven fuerte, un joven pleno, no era un adulto así como nosotros ya 40, 50, ya como dicen, pues ya voy de bajada, ¿verdad? No, era un joven con plena fuerza, ¿no? Entonces, tenía que ser sin mancha. El animal será sin defecto, macho de un año,
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Asimismo, dice, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz para Jehová, para cumplir voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas, de ovejas, sea aceptado, debe ser sin defecto. Y Jesús cumplió todas las características de ese cordero sin mancha y sin defecto. Nada más anote por ahí la escritura, primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Pedro dice: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino como fuiste salvado con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pedro lo reconoce y lo escribe y lo deja estipulado. Jesús fue como un cordero sin mancha y sin contaminación. También dice la escritura que era agradable al Padre. La persona que tomaba el cordero no lo tomaba así al azar, tenía que revisar entre varios corderos que tenían a lo mejor un año y tenía que escoger el mejor. Dice la escritura en Lucas capítulo 3, 21, no lo busques, si quieren nada más anótelo por ahí. Y mientras oraba, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento o complacencia. Entonces Dios el Padre testifica acerca de lo impecable que era su Hijo y da la aceptación. ¿Sabe que otras gentes vieron lo justo, lo recto de Jesús? Por ejemplo, Judas dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas aquellos dijeron: no, a nosotros no nos importa, allá tú. Al final de cuentas, Judas vio, mas no se arrepintió, y dijo: he entregado sangre inocente. Anote Mateo 27, 19, la esposa de Pilato. La esposa de Pilato dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le manda decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado también a través a usted de sueños y no puede dormir? O cuando se despierta con una gran sensación de arrepentimiento o de gratitud a Dios, o de decir: voy a hacer las cosas correctas porque Dios me está dando una oportunidad. Así Dios le había hablado a la esposa de Pilato. Y más adelante, en el verso 24 de Mateo 27, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto entre la gente, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. La Pascua era una celebración recordando ese día, cómo fueron librados del ángel de la muerte. Pero Jesús viene y cambia el concepto. Ahora nosotros no celebramos, digamos, la Pascua. O sea, no abrimos un cordero, no tomamos su sangre en los tazones, no la rociamos sobre un altar del sacrificio, no nos comemos todo lo que es el cordero. Y de lo que sobraba, todo lo que sobraba se ponía en el altar, así como el asador ese, así, pero a todo calor, se quemaban las grosuras al final. Todo aquello que no se comía no se podía poder guardar para el siguiente día. Se debería de comer lo que uno podía comer ese día, y lo que sobraba se quemaba en el altar. Pero quiero entrar a esta última fase, la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué ocurre en la cena del Señor? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué no celebramos, digamos, otras fiestas? ¿Y por qué celebramos? El nombre incorrecto es Santa Cena, el nombre correcto es la Cena del Señor.
Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y la primera carta a los Corintios habla de cristianos que celebraban la cena del Señor. Y vamos a hacerlo de esta manera. Fíjese lo que dice la Escritura. En el verso 17. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, no todas las cartas eran para aplaudir. Eran en ocasiones para exhortar. Porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Se reúnen para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no quiere que haya divisiones. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia va a haber gente aprobada o gente no aprobada de parte de Dios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, ¿qué? ¿Cómo dice? La cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis, o menosprecéis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Porque os diré, os alabaré, en esto no os alabo. ¿Qué quiere decir esto? Que se reunían y habían perdido en cierta medida el concepto de lo que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Se habían perdido. Ya estaban perdiendo esa comunión, ese recordar a Jesús, que había muerto como un cordero. Y entonces se adelantaban a tomar la cena del Señor. No esperaban a sus hermanos. Había división. Y otros lo usaban como un pretexto y se embriagaban. Y sigue diciendo: pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo lo recibí del Señor. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Eso lo aprendí, dice Pablo. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, ¿esto qué es? Mi cuerpo. Ya no es la Pascua antigua. Ya no es recordar la Pascua anterior del pueblo de Israel, sino ahora yo voy a hacer ese sacrificio. Yo voy a hacer ese cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Ya no van a usar más corderos, porque yo me he puesto como cordero en sacrificio para el perdón y para la salvación de ustedes. Entonces Jesús cambia el concepto, que celebremos la cena del Señor. Y Pablo dice, asimismo, verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? En memoria de mí. O sea, la iglesia de Jesús debemos de participar en la cena del Señor. Pero la cena del Señor tiene este significado. El cordero físico fue sustituido por un cordero, por Jesús, que se entregó por nosotros. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, tiene que hacerlo bajo esa conciencia. ¿Quién toma la cena del Señor? ¿Quién participa de la cena del Señor? El pequeño no puede participar, no entiende todavía qué es la cena del Señor. Mao no puede participar porque no entiende todavía qué es la cena del Señor. Pero Ana Luisa no puede celebrar la cena del Señor con nosotros. Luisana, perdón, se me cruzaron los cables. No puede participar. David, el pequeño, no puede participar.
El que viene en camino, cuando ya venga y dé a luz, nuestra hermana, no puede participar. ¿Quién participa de la cena del Señor? Los que estamos conscientes que Jesús fue el Cordero sustituto para que nos limpiara de todo pecado. Pero la iglesia lo tiene que hacer cada cuando, cada final de mes, cada año, cada vez que el Espíritu de Dios nos mueva. Y no vamos a andar así como que avisando, prepárense todos, hermanos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser así, ¡pum! Porque esto marca que nuestra vida tiene que ser agradable delante de Dios, para que el momento en que, hermanos, hay cena del Señor, pueda decir, yo quiero tomar la cena del Señor. ¿Pero qué es la cena del Señor? Es un pan, un elemento, jugo de uva, donde compartimos, donde estamos juntos y donde recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Y dice la Escritura, hágase esto en memoria de mí. Y sabe que esta mañana lo vamos a hacer, pero cada uno se debe de probar a sí mismo. Cada uno debe de reflexionar y decir, yo la puedo tomar o yo no la debo de tomar. Ahora esto se debe tomar todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga en su segunda venida. Hasta ese momento estaremos celebrando como iglesia la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pero por qué me culpan? Porque la estoy tomando indignamente. No la tomo con respeto. Mi vida no está tan bien delante del Señor y nada, no importa, la voy a tomar. No, usted debe considerar y debe ser un momento de reflexión y decir, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Señor, te he estado fallando. Y hacer un compromiso con Él y decirle, Señor, de aquí en adelante voy a esforzarme por agradarte, así como Jesús te agradó, así que mi vida sea agradable delante de ti. Porque ¿qué ocurre si no la tomo indignamente? Bueno, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, hay muchos debilitados entre vosotros y muchos mueren o duermen ahí, dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunir a comer, esperaos los unos a los otros. Y vamos a hacer esto en esta mañana. Vamos a hacer esto en esta mañana. Vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Pero si usted dice, ay, todavía no estoy listo, ¿sabe qué? Le voy a dar 2 o 3 minutitos para que usted ahí en su lugar, si tiene que ponerse a cuentas delante del Señor, póngase a cuentas delante del Señor. Si tiene que ponerse a cuentas con algún hermano que está aquí, pues puede levantarse y ir con el hermano y decir, hermano, discúlpame, he estado mal delante de ti, te he ofendido, etcétera, etcétera. La idea es que usted sea libre en su corazón, tenga paz en su corazón. Entonces le vamos a dar unos 2 o 3 minutitos, vamos a esperar y vamos a ir preparando los elementos para quien quiera participar, lo vamos a repartir.